Oh, qué será ver a Cristo. Cuánto anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Para enfrentar la tentación necesitamos una perspectiva correcta del pecado, de Dios y de nosotros mismos. Ahora, quiero con este mismo bosquejo hablar un poquito acerca de la confesión en esta tarde. Porque no podemos caminar, mis hermanos, el camino de la santidad si no hay confesión en nuestras vidas. Yo dejé una pregunta esta mañana y es, estábamos hablando de cómo enfrentar la tentación y qué pasa cuando hemos caído, cuando hemos fracasado, cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Todos nosotros traemos la marca del pecado como un estigma en nuestra vida. Y eso hace que a veces los hombres se llenen de culpas. Y por eso, como escuchábamos recién, necesitamos sinceridad frente al Señor. Me temo que a veces los cristianos no tratamos con suficiente seriedad el tema de la confesión. Quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste un estudio de la confesión? ¿O cuándo fue la primera vez? A lo mejor nunca. ¿Y cómo tratas tus pecados? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste delante del Señor confesando tus pecados? No estoy diciendo pidiéndole perdón, estoy diciendo confesando, que es diferente. ¿Sabe que en el Nuevo Testamento Dios nos enseña cómo tratar el pecado en la vida del creyente? Y curiosamente Él no nos dice que tenemos que pedir perdón. No digo que no hay que hacerlo, esto es parte tal vez de nuestro arrepentimiento. Pero en realidad es que ya hemos sido perdonados. Ya tenemos el perdón de Dios en nuestra vida. Ahora dice Juan capítulo 1, verso 9, ¿se acuerdan? Si confesamos. ¿Y qué es confesar? La palabra griega allí, homologeo, quiere decir, es una palabra compuesta, decir lo mismo. Eso es confesar. Confesar no es llegar a la noche, como a veces nosotros hacemos, si bueno, Señor, por las dudas haya hecho algún pecado en este día, cosa que no creo, pero por las dudas te pido que me perdones. Y pasamos hasta el día siguiente. Damos vuelta a la página. Y eso hace que a veces empecemos a convivir con culpas en la vida. Es decir, necesitamos, aunque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús todos nuestros pecados, nosotros necesitamos confesarlos para restaurar nuestra comunicación y nuestra comunión con Dios. Y es decir lo mismo, es decir, pararme y mirar el pecado como Dios lo ve y decir lo mismo que Dios dice de mi pecado. Y para analizar un poquito esto, vamos a leer, ¿qué le parece si leemos el Salmo 51 y lo estudiamos? Es el Salmo de la confesión. Vamos a leer el Salmo 51 y lo vamos a meditar por unos momentos. Salmo 51. ¿Cómo tratar con la culpa? Es importante, chicos, chicas, hermano, es importante que nosotros aprendamos a tratar con la culpa y no lo tomemos de una forma liviana. ¿Sabe que Dios le dio tanta importancia al tema de la culpa que en el Antiguo Testamento diseñó un sacrificio exclusivamente para tratar la culpa? ¿No es interesante esto? Dios diseñó un sacrificio exclusivamente para tratar la culpa y era un sacrificio que debía ser quemado totalmente para enseñarle al pueblo que así se trataba la culpa. La culpa debía ser quemada totalmente. Porque si los hombres no aprenden a quemar las culpas, las empiezan a trasladar a los otros y las llevan como un lastre en su vida. Entonces es necesario tratar la culpa. David un día tuvo que tratar su propia culpa. Ustedes se acuerdan el contexto del Salmo 51. Él había codiciado a una mujer que vivía al lado de su casa. Y era la mujer de uno de sus valientes y uno de sus generales. Ustedes saben lo que pasó, que él cayó en pecado con ella. Después quiso por todos los medios de tratar de tapar su pecado. Urías Eteo estaba en la guerra y lo mandó a llamar. Lo trajo al palacio y lo emborrachó. Lo hizo emborrachar, si ustedes leen bien la historia, lo hizo embriagar en una fiesta para que él vuelva a su casa esa noche. Posiblemente cuando Urías Eteo volvió, él ya se enteró lo que había pasado, pues todo el palacio lo sabía. Y la Biblia dice que aunque Urías
se embriagó esa noche, no volvió a su casa, diciendo, ni mamá o vuelvo ahora, ¿no? Porque lo iban a hacer responsable a él después del embarazo. Y entonces David, no pudiendo ocultar de esta forma, tramó la muerte de Urías Eteo. Pasó un año, escuchen, pasó un año de su pecado. Ya había nacido un hijo del fruto de ese pecado. Y David todavía seguía con la culpa. Era un pecado que todo Israel conocía, todo Jerusalén por lo menos. La gente del palacio ya lo conocía. Y un día vino el profeta Natán. Se paró delante de él y le hizo aquel cuento de las ovejitas, ¿se acuerdan? Y después que David, ¿se acuerdan cuando le contó de uno que tenía una sola ovejita y el vecino tenía muchas y recibió una visita y en vez de matar una de las que tenía él fue y le quitó la que tenía el vecino? ¿Se acuerda cómo reaccionó David? Tal hombre merece la muerte. ¿Por qué dijo eso? Porque él está con culpa y entonces traslada la culpa. ¿Ve cómo exagera la culpa de otro? Quiere quitarle la vida a un tipo que robó una ovejita. ¿Por qué está exagerando? Porque cuando uno vive con culpa, siempre exagera las culpas de los otros. Y entonces el profeta le puso el dedito en la nariz y le dijo, ese sos vos, David. Vos has robado a la mujer de tu prójimo. Y David inmediatamente se quebrantó delante de Dios y se encerró en su aposento y empezó a llorar y a confesar su pecado. Y escribió este salmo que vamos a leer. Imagínese la escena. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y empieza todo su lamento. Ahora, ya lo vamos a leer detenidamente, pero quiero que note esto en el Salmo 51. Vamos a estudiar lo que es la confesión. Para confesar correctamente un pecado, tenemos que tener una perspectiva correcta del pecado, una perspectiva correcta de Dios y una perspectiva correcta de nosotros mismos. ¿Se acuerdan cómo vimos esta mañana también? Entonces, lo primero que tenemos que tener es una correcta perspectiva del pecado. Mirar el pecado como Dios lo ve. Segundo, mirar a Dios y tener una correcta perspectiva de Dios. Y tercero, una correcta perspectiva de nosotros mismos. En este momento David va a confesar el pecado y en el Salmo 51 usted va a ver que David hace estas tres cosas. Primero mira su pecado, después mira a su Dios y después mira su corazón. ¿Lo tiene eso ya? Muy bien. Primero, entonces, ponga una perspectiva correcta del pecado. En los primeros versículos David empieza a mirar su pecado y nota cuatro cosas. Así que ponemos una perspectiva correcta del pecado. Lo primero que él nota es que el pecado merece castigo. No sé si alcanzan a ver allí ustedes. Porque fíjense cómo empieza el Salmo. Ten piedad de mí, oh Dios. El pecado siempre merece una disciplina. Ahora, nosotros no confesamos así nuestros pecados. ¿Quién cuando se arrepiente de un pecado entra tembloroso delante de Dios a decirle, Señor, por favor, tené piedad de mí? ¿Por qué David está pidiendo piedad? ¿Cuándo alguien pide piedad? Cuando sabe que merece un castigo. Entonces él mira su pecado y no trata de excusarlo. Lo único que dice es, y lo primero que dice, mi pecado merece castigo. Oh Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. ¿Ven que él no dice ten misericordia? Porque la misericordia cuando se pide no es más misericordia. La misericordia es prerrogativa de Dios. Él dice, yo se la doy a quien quiero. Y de quien quiero tener misericordia, tengo misericordia. Entonces él dice, Señor, ten piedad conforme a tu misericordia, porque mi pecado merece castigo. Pero en segundo lugar, él mira su pecado y él se da cuenta de que su pecado debe ser limpiado. Verso 2, ¿qué dice? Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Él dice, Señor, yo sé que no me puedo quedar así. Señor, he estado ocultando un año esto. No puedo seguir cargando la culpa. El pecado debe ser limpiado.
No puedo convivir con la culpa. Entonces, mira su pecado y dice, el pecado merece castigo. El pecado debe ser limpiado, pero en tercer lugar, él saca una conclusión. Yo soy el único responsable de mi pecado. ¿Ve la perspectiva correcta que tiene él? Mire el versículo 3. Yo no les puse los versículos. En el punto A va verso 1, en el otro verso 2 y ahora verso 3. ¿Qué dice el verso 3? Porque yo reconozco, ¿qué dice? Mis rebeliones. Ahora, usted subraya en su Biblia la forma en que él se refiere al pecado. Él lo llama rebelión en el verso 1. ¿Lo tiene al final? Pero ¿cómo dice? Mis rebeliones. Verso 2 dice mi maldad. Y en el segundo renglón dice mi pecado. Y en el verso 3 dice mis rebeliones. Yo reconozco, Señor, mis rebeliones. Queridos, para confesar el pecado, uno debe estar arrepentido. Recuerde que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. El remordimiento es un quebrantamiento emocional. Pero David no solo ha sido tocado en sus emociones, él ha sido tocado en su misma voluntad, él está dispuesto a cambiar. Eso es arrepentimiento. Y cuando uno está arrepentido, uno no empieza a buscar excusas por el pecado. ¿Cuántas veces al ser confrontado con algo que estamos haciendo mal, lo primero que hacemos es buscar excusas? Ah, sí, pero mira a fulano. Sí, pero mira lo que pasa con el otro. Sí, pero la culpa, y siempre encontramos a alguien que tiene la culpa y trasladamos la culpa. Pero David dijo, yo me hago cargo de mi pecado. Entonces, en primer lugar, David mira su pecado y él saca una conclusión. El pecado merece castigo, ten piedad de mí. Segundo, el pecado debe ser limpiado, límpiame, Señor. Tercero, yo soy responsable de mi pecado. Señor, yo reconozco mis rebeliones. Pero saca una cuarta conclusión. Dice, en definitiva, el pecado está en mi propia naturaleza. Mira el versículo 5. Leo el 4 antes. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ve cómo se hace cargo de su pecado. Y verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea que este hombre está mirando en la angustia su propio pecado y llega a la conclusión, en definitiva, lo que pasa es que el pecado es parte de mi naturaleza. Lo llevo en mis genes, tengo la tendencia natural al pecado. Me hago cargo de que soy un pecador. ¿Ves lo que es confesar el pecado? Él mira el pecado y reconoce que el pecado merece castigo, que el pecado debe ser limpiado, que yo soy responsable del pecado que hago y que el pecado, como dijo Pablo, mora en mí. Pero ¿saben? Para confesar el pecado no solo hay que mirar el pecado, hay que saber mirar a Dios. ¿Se acuerdan Juan capítulo 1, verso 9? Si confesamos nuestros pecados, después ¿cómo sigue? Enseguida mira a Dios. Porque parte de la confesión es conocer el carácter de Dios. Entonces David no se queda solo mirando el pecado. Sería fatal que nosotros pudiéramos reconocer el pecado, pero no podemos levantar nuestros ojos a Dios. Pero David no solo mira su pecado, una perspectiva correcta del pecado. Ahora mira a Dios y tiene una perspectiva correcta de Dios. Y él aprende 4 cosas también de Dios. Así como reconoció 4 cosas en el pecado, ahora va a reconocer 4 atributos en Dios. Y lo primero que reconoce, versículo 6, la santidad de Dios. Dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Él está diciendo, Señor, yo sé que tú eres santo y que tú amas la verdad. Y a ti lo que te interesa es lo que yo tengo en el interior, no las apariencias. Tú amas la verdad hacia adentro. Tú me quieres ver interiormente limpio. Tú amas la verdad en lo íntimo. Señor, yo sé que tú eres santo y me quieres ver limpio adentro. Pero él no solo piensa en la santidad de Dios, él también piensa en el poder de Dios. Como dice el verso 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. ¿Ves que parte de la confesión es confiar en el poder de Dios? Él dice, Señor, yo estoy seguro de que si tú me limpias, volveré a ser limpio.
Borra mis rebeliones, Señor, porque yo sé que si tú las borras, yo voy a estar limpio y voy a volver a ser blanco como la nieve. Él cree en el poder de Dios. Mis hermanos, parte de la confesión es creer que Dios es fiel y es justo para perdonarnos. ¿Por qué Dios nos perdona? ¿Por lo que nosotros somos? No, por lo que Él es. Siempre el perdón de Dios no es por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es. Entonces necesito tener una correcta perspectiva de Dios. David mira a Dios y piensa en la santidad de Dios. Yo sé que amas la verdad, Señor, que no te comprometes con la mentira. Pero él también piensa en el poder de Dios. Señor, límpiame y voy a volver a estar limpio como antes. Voy a volver a ser blanco como la nieve. Pero él no solo mira la santidad de Dios y el poder de Dios. Ahora versículo 8. Él también piensa en la restauración de Dios. Y él dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Como pastor él conocía una figura muy que estaba muy incorporado en su experiencia, por eso es tan común en su lenguaje. Es cuando el pastor sabe que si la oveja recién parida no aprende desde pequeña, porque usted sabe que el pastor en Oriente va adelante de la oveja, y si la oveja no aprende de pequeña a seguir al pastor, después no aprende más. Y entonces, si no la corrige cuando es chica, no la puede corregir después. Y algo que hacían los pastores en Oriente, cuando saca las primeras veces las recién paridas a pastar, y enseguida el pastor identifica a aquella que no le sigue, y él le enseña a seguirle y no le sigue, y entonces el pastor le tomaba en sus brazos y tomaba una de sus patitas y en un golpe seco la quebraba. Así, sencillo, su hueso bien fácil de quebrar. Inmediatamente la entablillaba y le ponía una venda. Y esa ovejita quedaba en la casa del pastor. Y esa ovejita no va al campo con las otras. Cuando tiene que comer, esa ovejita necesita al pastor. El pastor le da de comer. Y el pastor le da agua. Y en ese tiempo que la ovejita son 2 o 3 semanas, que la ovejita para todo necesita al pastor. Y aprende a depender. Y después, una vez que se restaura el hueso abatido, se saca la venda y la saca otra vez al campo. Y esa ovejita se acostumbró a depender del pastor y no se aleja. Es una preciosa figura de la disciplina. Pero David sabe, Señor, yo sé que vos vas a restaurar los huesos que has quebrado. Señor, yo sé que te he fallado, pero Señor, yo sé que tú tienes santidad, yo sé que tú eres un Dios de poder y también sé que eres un Dios que restaura, que no deja caído para siempre a sus hijos. Señor, restáurame. Pero no solo piensa en la restauración, él también piensa en el perdón de Dios. Y dice, verso 9, esconde tu rostro de mis pecados. Y después que dice, borra mis rebeliones. Después al final voy a explicar esto porque es muy lindo. Porque él no dice, olvida mi pecado. Porque Dios en realidad no olvida el pecado. Lo borra. Borra mis rebeliones. Señor, yo sé que tú me puedes perdonar. Ahora, miremos todo lo que encierra la confesión. Primero mira el pecado. ¿Recuerda? Después mira a Dios y después se mira a sí mismo. Primero mira el pecado y dice, el pecado merece castigo. Segundo, el pecado debe ser limpiado. Tercero, yo soy responsable, el único responsable de mis pecados. El pecado en realidad está en mi propia naturaleza. Después mira a Dios y piensa en la santidad de Dios, en el poder de Dios, en la restauración de Dios y en el perdón de Dios. Pero finalmente, David se mira a sí mismo. Y entonces él se plantea, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Y bueno, ahora miramos, versículo 13. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? Y él saca 3 conclusiones. Verso 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores, ¿qué dice? Se convertirán a ti. Aquí saca la primera conclusión. ¿Por qué tengo que confesar mis pecados? Primero, por causa de los incrédulos. ¿Ve ese entonces?
Nos da una secuencia de tiempo. Es decir, después que yo he confesado mi pecado, me he arrepentido, que he disfrutado tu restauración, que tú me has limpiado, entonces, recién entonces, cuando estoy limpio, entonces yo tengo autoridad para enseñarle a los transgresores sus caminos, y ellos, dice así el verso 13, se convertirán a ti. David sabe, mis hermanos, que una persona que carga culpas siempre es estéril espiritualmente. Si yo estoy arrastrando culpas en mi vida, ¿qué le voy a ir a decir a los demás de que Cristo lleva las culpas? Que quiero tratar la culpa de los demás. ¿Cómo yo voy a ganar a otros para Cristo? ¿Cómo Dios me va a usar para que otros se conviertan, como dice David, si yo estoy cargando culpas? Dios usa vasos limpios, querido. Y tal vez estoy hablando a gente aquí que hace años es cristiano y nunca ha llevado a alguien a los pies de Cristo. Y sabes que a veces es porque estamos conviviendo con la culpa. Cosas que hemos hecho en el pasado y no las hemos confesado debidamente. A lo mejor dijimos, Señor, perdóname, pero no ha habido un verdadero arrepentimiento. Hay cosas que a veces nos hemos olvidado, pero el olvido nuestro no trata la culpa tampoco. Si yo estoy limpio, entonces los otros les puedo hablar a los demás. Y los otros se van a convertir. Hermano, ¿sabe por qué tantos cristianos tienen los labios cerrados? Porque una persona con culpa está atada para compartir la verdad. No tiene denuedo, no se siente libre para hablarle a otros porque él mismo está perseguido por su propio pasado. Culpas. Entonces, ¿por qué tengo que confesar? Por causa de los incrédulos, para que ellos se conviertan, verso 13. Pero en segundo lugar, ¿por qué tengo que confesar mis pecados? Por causa de Dios, verso 16. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios, o como dice literalmente, el sacrificio que más le agrada, ¿cuál es? El espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¡Qué maravilloso! Él dice, Señor, yo tengo que confesar mi pecado porque sé que lo que a vos te gusta, Señor, es un corazón quebrantado. Él lo dice, Señor, la solución es que empiece a hacer más cosas, que ofrezca más sacrificios. A veces nosotros queremos tratar nuestra culpa involucrándonos en actividades y haciendo cosas. Y David dice, Señor, yo sé que lo que tú quieres no es que yo siga haciendo sacrificios y que vaya al templo y que llene de becerros. Lo que tú quieres es un corazón humillado. Por eso confieso mi pecado, Señor, por causa tuya, porque eso es lo que a ti te agrada. ¿Sabe, hermano, que a Dios le agrada la confesión de sus hijos? Dice el profeta Miqueas, ¿qué Dios como tú? Capítulo 7, verso 14, si no me olvido, después lo vamos a chequear. ¿Qué Dios como tú que se deleita en tener misericordia? Mire, para Dios es un deleite cuando un hijo viene arrepentido a pedirle perdón. Satanás trata de ponernos mentiras en nuestra cabeza, es que otra vez voy a confesar esto, Dios ya se va a cansar de mí. Sin embargo, Dios tiene deleite. Hermano, la razón por la que nosotros confesamos no es para suavizar nuestra conciencia, no es por causa de nosotros, es por causa de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. A Dios le agrada que sus hijos se arrepientan cuando se han equivocado. ¿A qué padre de los que somos padres aquí no le agrada ver eso en sus hijos? Que cuando se han equivocado vengan y digan, papá, lo siento, estoy arrepentido, sé que hice mal, no lo quiero volver a hacer. ¿Cómo un padre va a negar el perdón a ese hijo? Entonces David se mira a sí mismo y dice, tengo que confesar mi pecado por causa de los incrédulos. Entonces les voy a predicar a ellos y ellos se van a convertir. Tengo que confesar mi pecado por causa de Dios, porque esto es lo que a Dios le agrada. Pero finalmente, tengo que confesar mi pecado por causa del pueblo de Dios. Mire qué llamativo que él está haciendo la confesión del gran pecado de su vida y sin embargo termina hablando de Jerusalén, termina intercediendo por Jerusalén. Y usted dice, ¿qué tiene que ver esto? Mire el verso 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén,
¿Por qué Él termina intercediendo por Jerusalén? Mis hermanos, es que si nosotros no estamos limpios, nosotros no podemos ni interceder ni ser de bendición para el pueblo de Dios. Al contrario, somos un estorbo en el pueblo de Dios. Y muchas veces las iglesias trabajan y a veces cosechan poco. ¿No nos pasa eso? A nosotros nos pasa en la iglesia y muchas veces nos replanteamos y cuando empezamos a ver es que tenemos muchas cosas sin solucionar y culpas sin confesar. Y esto es un estorbo para el pueblo de Dios. ¿Se acuerda cuando el pueblo de Israel perdió la guerra y Josué le preguntó por qué? Y Dios le dijo, Israel ha pecado. Le dijo, Israel ha pecado. Era uno solo el que había pecado, pero había manchado a todo el pueblo. Entonces, mis queridos, tenemos que saber que si nosotros convivimos con pecados sin confesar, estamos afectando a la iglesia donde estamos por causa de mis hermanos. Mire que no es por causa mía, no es un motivo egoísta, no es por mi conciencia, es por los que aún no conocen a Dios, es por Dios mismo. Esto es confesar el pecado, es mirar el pecado, lo sucio y bajo, no buscar excusas, es verlo como Dios lo ve, pero es después mirar a Dios y decir, Señor, yo creo en tu poder, creo en tu perdón. Creo en tu sanidad, en tu restauración. Y Señor, confieso este pecado. A ti te agrada. Confieso este pecado, Señor, para hacer un vaso limpio. Para que tú me uses para alcanzar a los incrédulos. Y para edificar a los creyentes. Tal vez estás repitiendo alguna culpa en tu mente. Tal vez algo que pasó hace muchos años. Y a veces vuelve eso a la mente. Por eso yo te invito que en esta noche empieces a tratar la culpa de tu vida. Recuerden lo que Dios le enseñó a Israel, que la culpa, la única forma de tratarla era con un sacrificio que debía ser quemado totalmente. Culpa hay que quemarla. Y Dios diseñó una forma de quemar la culpa en nuestras vidas. Envió a Jesucristo para que muera por nuestros pecados. Efesios capítulo 1, verso 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora note esto, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Qué significa esto? ¿Sabe? Vamos a parar allí, ya seguimos leyendo. La Biblia dice que la gloria de Dios se muestra en la creación. ¿Es así? ¿Los cielos cuentan la gloria de Dios? La Biblia dice que la gloria de Dios se muestra en la creación del hombre también. Dios lo coronó de gloria y de honra, dice el Salmo 8. La Biblia dice que la gloria de Dios se muestra aún en las bestias del campo, dice Isaías. La gloria de Dios, dice la Biblia, se muestra en los ángeles. Pero quiero decirte esto, la gloria de la gracia de Dios solo se muestra en un pecador arrepentido. En ninguna otra persona en todo el universo se muestra la gloria de la gracia. Porque los ángeles no necesitan gracia. Porque los animales no necesitan la gracia. La gloria de su gracia se muestra en un hombre, en una mujer, en un joven, en una señorita que confiesa sus pecados para recibir la gracia de Dios. Ahora, mire lo que dice el texto ahora. Leo de nuevo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, es decir, con la gracia, nos hizo aceptos en el amado. Ahora miremos este texto que viene. En quien tenemos redención, ¿cómo la tenemos? Por su sangre. Es decir, porque en el Calvario Dios quemó nuestras culpas. Ahora mire, esto es maravilloso, léalo detenidamente. En quien tenemos redención por su sangre, ¿y qué dice? El perdón. ¿Y cuán grande es el perdón? Bueno, dice el texto, según las riquezas de su gracia. ¿Cómo es esto? Para que tengamos una idea de lo que es el perdón, dice, el perdón es según o de acuerdo a las riquezas de su gracia. Ahora, ¿cómo es la gracia de Dios? Su gracia es infinita. Por tanto, su perdón es infinito. ¿Sabe qué quiere decir esto, mi hermano? Que jamás vos o yo podemos cometer un pecado que esté más allá de la gracia.
Porque dice el apóstol, si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Porque si la gracia es infinita y el perdón es de acuerdo a la gracia, jamás uno puede pecar más allá de la gracia. Significa, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. ¿No es maravilloso? No importa, querido, lo que hayas hecho. Si estás dispuesto a arrepentirte, la Biblia dice que Dios borra, como dijo David, borra los pecados. Yo dije hace un rato para explicar esto, que en realidad Dios no olvida los pecados, los borra. ¿Y saben por qué? Ustedes han leído tal vez en la Biblia que Dios dice, echaré vuestros pecados en lo profundo de la mar y no me acordaré más. Esto es un antropomorfismo, es decir, es una expresión, es una descripción que le atribuye a Dios cualidades humanas para que nosotros lo entendamos. Por ejemplo, cuando dice que los ojos de Dios recorren la tierra, es un antropomorfismo, es decir, le atribuye un atributo humano, le da un atributo humano a Dios para que nosotros entendamos, porque Dios es espíritu, no tiene ojos. Cuando dice que Dios se va a olvidar, es para enseñarnos que Dios no los va a tener nunca más en cuenta, porque en realidad Dios no los puede olvidar. ¿Sabe por qué? Porque Dios no tiene memoria. Porque Dios no tiene pasado. La memoria es un recurso que Dios ha dado a los que vivimos en la dimensión del tiempo. La memoria es un recurso para los que tenemos pasado. ¿Me entiende? Pero Dios no tiene pasado. ¿Cómo Dios va a tener memoria? Porque si Dios recordara algo del pasado, significa que Él tiene pasado. Y Dios vive el eterno presente. Qué diferente a nosotros, ¿no? Él no vive el ayer, el hoy y el mañana. Entonces, significa que cuando Él nos perdona, literalmente, el pecado no está más delante de su vista. Nunca más. Nunca más. Y es para que nosotros lo entendamos, es como si se olvidara. De ahí viene la figura. Es decir, que el pecado es quitado delante de su presencia, porque ha sido quemado. ¿Vio a dónde pasa el fuego y no queda nada? Bueno, así. Ha sido quemada la culpa, ha sido limpiado el pecado y está sano. Dios ya no te culpa. Esta es la bendición del Calvario. ¿Sabes? En la Biblia, yo les empecé contando la historia de David y el pecado de David. ¿Alguien sabe dónde está esa historia? ¿Ustedes notaron que el libro de Samuel, toda la historia del libro de Samuel se vuelve a repetir en Crónicas? ¿No? No es el tema para tratar ahora, pero es algo interesante. Y es que Dios escribe toda la historia de David y cuenta todos sus logros y cuenta su pecado con Betsabé. Cuenta todo lo que pasó y cuando él se arrepiente. Y después que pasa esto, muchos años después, algunos piensan más de 300 años después, Dios levanta a otro profeta para que escriba el libro de Crónicas y vuelve a escribir otra vez toda la historia de David. Pero hay algo que ya no cuenta. Ya no cuenta el pecado de Betsabé. Entonces es maravilloso que usted vuelva en Crónicas a leer otra vez toda la historia, pero Dios ya no menciona su pecado. Porque así trata Dios el pecado. Cuando Él dice, te perdono, nunca más lo tiene en cuenta. Es como si Dios volviera a escribir tu historia y ya no menciona nunca más ninguno de tus pecados. ¿No te gustaría saber que Dios puede escribir otra vez tu historia y no mencionar más ninguno de tus pecados? Tal vez estoy hablándole a alguien aquí que está cargando culpas en su vida. Tal vez nunca has tenido un encuentro personal con Cristo. Tal vez has asistido a alguna iglesia, pero nunca te has arrepentido delante del Señor y le has dicho, Señor, yo te traigo mi culpa. Aquí vengo, Señor. Yo soy pecador, yo reconozco que soy pecador. No vengo a culpar a nadie. Te pido, Señor, en esta noche que me perdones a través de la obra de Cristo Jesús. Yo le recibo como mi Salvador. Señor, yo quiero tener la paz de saber que tú vuelves a escribir mi historia y ya no mencionas mis culpas porque han sido quemadas. Tal vez estoy hablando a un hermano, una hermana que empezó a caminar el camino de la fe y has tenido equivocaciones, has tenido yerros en el camino y hoy estás aquí, pero
has venido repasando tal vez en tu mente mientras hablamos alguna culpa, te invito a que la traigas esta noche a los pies del Señor. Que mires el pecado como Dios lo ve y digas: Señor, yo sé que mi pecado merece castigo. Yo reconozco mi rebelión, yo soy responsable, me hago cargo, Señor. Después mires a Dios y digas: Señor, pero te doy gracias porque tú puedes sanar estos huesos que has quebrado. Y te mires a ti mismo y digas: Señor, yo confieso esta noche mis culpas porque quiero estar limpio. Empecé yo esta mañana llamándoles a la santidad. ¿Y por qué? Por causa de los incrédulos, para que ellos se conviertan, para que la obra no se detenga, para que la iglesia siga creciendo, para que Dios te dé hijos espirituales. Por causa de Dios, porque Dios quiere verte limpio. Y por causa de tus hermanos, porque si estás limpio vas a ser de bendición para ellos. Por eso esta noche le podés decir también vos: Señor, quiero entregarte mi culpa. Y quiero darte gracias, Señor, porque la has quemado en el Calvario. Y aunque me parezca mentira y aunque yo me veo tan poca cosa, tú eres capaz de escribir mi biografía y no mencionar ni un solo pecado. Ya lo has olvidado. ¿Cuánto vale el Calvario, mi hermano, para aquellos que se arrepienten y confiesan sus pecados? Vamos a inclinar todos nuestros rostros para orar. Y por favor, quiero volver a insistir, tal vez hay personas aquí que nunca han entregado sus vidas a Jesucristo. Tal vez hay rebelión en tu corazón y pensás que la culpa la tiene papá, que la culpa la tiene mamá. Te han enseñado que la culpa la tiene la sociedad y vamos trasladando la culpa. ¿Saben? La cárcel está llena de gente con la que si vos vas a hablar, ellos no son culpables. Tienen una excusa para cada cosa que han hecho. Yo sé que hay muchas cosas malas a tu alrededor, pero yo te invito a que te sanes por dentro esta noche. A que quemes esa culpa trayéndola a Jesucristo, diciéndole: Señor, esta noche quiero un cambio de vida. Quiero que me des la oportunidad de escribir otra vez mi biografía, Señor. Lo pasado no se puede cambiar, pero Dios lo puede quemar y nunca más te lo va a reprochar. Si esta noche le dices: Señor, te entrego mi corazón y me entrego a Jesucristo para seguirle de ahora y para siempre. Me confieso como un pecador arrepentido, Señor, y te pido que me limpies y me perdones. Ojalá puedas decirle esta noche como aquel precioso himno: tal como soy, sin más decir, que a otros yo no puedo ir, Señor. Y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. Cuando venga el rostro divino, no habrá más dolor ni muerte. Oh, sí que será ver a Cristo. Oh, que será ver a Cristo. Que será ver al Señor. Prometió nos llevar al eterno